Hola, querida familia de seguidores. El momento ha llegado. Me emociona mucho presentarles el capítulo 7 de Naruto. Crónicas del Sol y la Luna. En este nuevo episodio, la tranquilidad se rompe y los misterios salen a la luz. Nuestros jóvenes héroes comenzarán a rastrear las pistas de un pasado oculto que podría cambiar todo lo que creían saber sobre su legado. Si disfrutan el viaje, no olviden dejar su like y un comentario. Su apoyo es el motor de esta historia. Un abrazo enorme y gracias por leer. Naruto, Sol y Luna capítulo 7, aceptas un aroma a miso fresco y verduras salteadas llenaba la casa, emanando de la cocina donde Miyu, la descendiente de Shizune, movía con calma una sartén. Su expresión era de concentración serena, un legado familiar que convertía la medicina y la cocina en artes de la misma paciencia. Afuera, en el patio del complejo, el aire vibrante de la mañana era cortado por el sonido seco de impactos. Sasuke, el heredero del Sharingan y los puños de Sakura, se movía con una gracia felina, esquivando y bloqueando los ataques de su compañero. Cada movimiento era puro taijutsu, un legado adaptado a un mundo sin chakra, pero no por ello menos letal. Desde la sombra del porche, Orochimaru observaba cada movimiento con ojos ávidos, una sonrisa sutil jugando en sus labios. «Vamos, Sasuke, eres más lento que antes», gritó, su voz de un silbido familiar y desafiante. Sasuke, lejos de molestarse, esbozó una sonrisa feroz y se volvió a lanzar contra su maestro con renovada intensidad. Dentro, en la penumbra fresca de la sala principal, la escena era más tranquila. El pequeño Sota estaba hipnotizado por el parpadeo fosforescente de la televisión. En el sofá, acurrucado en una bola de pelaje naranja, el zorrito Kurama dormitaba profundamente, sin inmutarse siquiera cuando el torbellino naranja irrumpió en la habitación. Kaori, la descendiente de Naruto, apareció como un rayo, bajando las escaleras de dos en dos y ajustándose la chaqueta. «Ya me voy», gritó, sin detenerse. La puerta principal se abrió y cerró de golpe antes de que Miyu pudiera asomar la cabeza desde la cocina. «Kaori-chan, espera, olvidaste tú», pero sus palabras se las llevó el viento. Ya era tarde. Miyu se quedó un momento mirando la puerta vacía, luego una sonrisa comprensiva se dibujó en sus labios. Algunas cosas, al parecer, nunca cambiaban. Con un suspiro suave, volvió a sus fogones, dejando que el silencio, ahora cargado de la energía de Kaori, se asentara de nuevo en la casa. En el complejo Nara Yasunara, cuyo rostro era el vivo retrato del fastidio existencial heredado de su legendario ancestro, Shikamaru, bajaba las escaleras arrastrando los pies. Cada paso era una declaración silenciosa de protesta contra la tiranía materna. «Yasu. Baja bien esos pies». La voz de su madre, tan astuta y paciente como la de cualquier mujer Nara, resonó desde la cocina. «Y no pienses en escaparte. Hasta que no termine esas tareas y ese proyecto grupal, no hay videojuegos, no hay salidas, y lo que es peor, tendrás que arreglar el jardín». Yasu palideció. El jardín era su versión personal del infierno. Detrás de él, bajando con una mezcla de resignación y complicidad, venía Kazuyuki Sabaku. Su expresión era un puente entre la solidaridad y el ¿por qué me metí en esto? «Esto es todo tu culpa», murmuró Yasu, lanzándole una mirada acusadora a su amigo. «Si no hubiera sacado ese maldito 10 en matemáticas la semana pasada, mamá no habría revisado mi mochila». «¿Mi culpa?», refunfuñó Kazuyuki, heredero del temperamento seco de Gaara. «Tú fuiste quien escondió las hojas en la maceta del recibidor. Yo solo te dije que era un lugar predecible. Y tú fuiste el que no hizo nada del proyecto». Contraatacó Yasu, señalándolo con el dedo. «Si voy a arder en el infierno de las tareas, no voy a ir solo. Te llevaré conmigo, Kazuyuki. Es la ley del clan». Kazuyuki suspiró, sabiendo que discutir con un Nara decidido era tan útil como gritarle al desierto. Al final, una pequeña sonrisa se asomó en su rostro. La pereza de Yasu era un desastre, pero al menos nunca era aburrido. «Vamos, molestoso. Cuanto antes empecemos, antes terminamos». «Uf, qué troublesome»,
Fue la única respuesta que Yasu pudo conceder, dejándose caer sobre una silla como si su cuerpo pesara 1 tonelada, condenado a una tarde de estudios forzados. Los dos chicos estaban a punto de abrir sus libros con la resignación de un condenado, cuando de repente el timbre de la casa resonó, cortando la opresiva quietud. Ding dong. Yasu y Kazuyuki alzaron una ceja al unísono, intercambiando una mirada cargada de duda. No esperaban a nadie. Pero fue Akane Nara, la madre de Yasu y tía de Kazuyuki, quien salió de la cocina con una energía que contrastaba con la pereza del living. Un brillo de alegría mal disimulado iluminaba su rostro. Ella ya llegó, anunció, dirigiéndose hacia la entrada con paso ligero. ¿Quién?, preguntó Yasu, su fastidio momentáneamente reemplazado por la sospecha. La profesora de reforzamiento, aventuró Kazuyuki con un deje de pánico genuino. Akane no les dio una respuesta. Con un movimiento fluido, abrió la puerta. Y allí, en el marco, apoyada en el quicio para recuperar el aliento y con el rostro sonrojado, estaba Kaori Uzumaki. Una sonrisa victoriosa, aunque jadeante, iluminó su cara al ver a Akane. «Llego a tiempo, ¿verdad, tía Akane?», dijo entre inhalaciones profundas. «Justo a tiempo, cariño», respondió Akane, haciéndola pasar con un gesto maternal. Al ver a Kaori cruzar el umbral, los engranajes en la mente de Yasu comenzaron a girar a toda velocidad. Su mirada se clavó en la mochila de ella, luego en la sonrisa de su madre, y finalmente en los libros de texto sobre la mesa. La verdad, terrible y reveladora, cayó sobre él como una losa. «Oh, no», murmuró, palideciendo de forma visible. «No puede ser». Kazuyuki, aún perdido, miró a su amigo y luego a Kaori, quien ahora los saludaba con la mano con una sonrisa demasiado inocente. «¿Qué? ¿Qué pasa, Yasu?». Yasu cerró los ojos con fuerza, como si pudiera hacer desaparecer la realidad. «El proyecto grupal», susurró con voz lúgubre, destinada solo a su amigo. «Es con ella». Volvemos al complejo Senjumas Uzumaki. Una paz estudiosa reinaba en la habitación del pequeño Sota, donde los kanjis y los números ocupaban toda su atención. Pero en el living, la atmósfera era pesada, cargada de un historial familiar doloroso. Orochimaru, Miyu y Sasuke estaban sentados, formando un triángulo de preocupación y resistencia. Orochimaru rompió el silencio, su voz inusualmente seria, carente de su habitual ironía. «Sasuke, él te quiere ver», dijo, eligiendo las palabras con un cuidado poco característico en él. «Con que solo vayas a verlo al hospital, sería suficiente para él». Miyu, cuyas manos se aferraban a su regazo con una fuerza que delataba su ansiedad, añadió su súplica con una voz suave pero firme. «Así es, Sasuke-kun. Tú sabes que Itachi anda muy enfermo. Lo único que quiere en este mundo es verte a ti y al pequeño Sota. Por favor, dale una oportunidad». La mención de su hermano hizo que la mandíbula de Sasuke se apretara. Una chispa de dolor y rabia encendió sus ojos, los mismos que una vez admiraron ciegamente a ese mismo hombre. ¿Una oportunidad? La voz de Sasuke era un filo, cortando el aire. Se la daría, pero la última vez que estuvimos frente a frente en la misma habitación de hospital, solo hubo gritos e insultos. Su mirada se clavó en un punto lejano, como si reviviera la escena. ¿Para qué quiero volver a pasar por eso? Sin más, Sasuke se levantó de la silla con un movimiento brusco, la madera raspó el suelo con un sonido que cortó la tensión como un cuchillo. «Ya no quiero hablar nada más sobre mi hermano», declaró, su voz era un muro de hielo. «Ni sobre sus problemas. Por el resto del día». Y sin esperar respuesta, se giró y se dirigió a su habitación, dejando atrás el peso de la conversación y la mirada de los demás. Orochimaru y Miyu se quedaron callados, inmersos en un silencio pesado. No había nada más que decir. La herida estaba demasiado abierta. En el sofá, Kurama, que había estado escuchando todo con un ojo entreabierto, observó a Sasuke alejarse. Un destello de reconocimiento ancestral cruzó por su mirada de zorro antes de cerrarla de nuevo, susurrando para sus adentros con una voz ronca y somnolienta. Igual que su antepasado.
Y acto seguido, se acomodó de nuevo para seguir durmiendo, como si los dramas humanos fueran solo ecos de una canción que ya había escuchado demasiadas veces. Volvemos al complejo Nara. Kaori, Yasu y Kazuyuki estaban sentados alrededor de la mesa del comedor, un despliegue de libros del colegio y lápices listos para la batalla. Pero el único sonido era el de una tensión palpable, un campo de fuerza silencioso y hostil que se extendía entre Kaori y Kazuyuki. Para Yasu, atrapado en medio, era más molesto que la tarea en sí. Kaori Uzumaki, suspiró Yasu, dejando caer la cabeza sobre el libro abierto con un golpe sordo. ¿No podías mentir un poco? ¿Decir que ya tenías grupo? Cualquier cosa para no tener que lidiar con esto. Mira quién habla, querido primo. Replicó Kaori al instante, cruzando los brazos con firmeza. Si tú no te la vivieras durmiendo siestas todos los días en clase, la tía Akane no nos estaría obligando a hacer este trabajo contigo. Este es tu castigo, no el mío. Kazuyuki permanecía en silencio, pero su postura rígida y su mirada fija en su cuaderno delataban su incomodidad. Bla, 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 masculló Yasu, haciendo un gesto de desprecio con la mano. ¡Qué fastidio! Son solo siestas. ¿No pueden dejarlas a un lado por un par de horas? ¿Siestas que te hacen reprobar? Kaori soltó una risa burlona, cargada de sarcasmo. Llevas usándolas como excusa desde que entramos y salimos del colegio el año pasado. Es el colmo de la vagancia. Ya basta, chicos. Paren sus discusiones. La voz de Kazuyuki, tranquila pero firme, cortó el aire como un cuchillo. Kaori y Yasu se callaron al instante, pero no sin antes lanzarse una última mirada asesina que prometía que esto no había terminado. Kazuyuki suspiró, pasando una mano por su cabello. Era evidente que ser el sensato del grupo era un trabajo agotador. Ahora, comenzó, con una calma que contrastaba con la tensión del momento, tengo respuestas y preguntas. Yo también tengo preguntas que hacer, agregó Kaori de inmediato, cruzando los brazos con determinación. Yasu, atrapado entre los dos, solo podía observarlos con una mueca de fastidio monumental. El drama lo superaba. Parece que serán preguntas muy importantes, dijo con sarcasmo, arrastrando los pies. Dejen que agarre un cuaderno. No vaya a ser que me pierda de los secretos que cambiaran el rumbo de nuestra emocionante tarea de matemáticas. Sin esperar una respuesta, Yasu se levantó con pereza teatral y salió de la sala. Un minuto después, los tres estaban reunidos en la intimidad de su cuarto, lejos de oídos curiosos. El aire, que antes era de fastidio adolescente, ahora olía a conspiración. Bueno, yo voy primero, anunció Kazuyuki, rompiendo el silencio cargado de la habitación. Su mirada se posó seriamente en los otros dos. ¿Ustedes dos, son familia? Lamentablemente y fastidiosamente, es un sí, refunfuñó Yasu, como si admitirlo fuera un esfuerzo físico. Ella es Kaori Nara. Aunque se llame Uzumaki, su segundo apellido es Nara. Así es, confirmó Kaori, ajustándose una mecha de cabello con un gesto que pretendía ser despreocupado. Aunque llevo el apellido de mi familia Uzumaki, también llevo Nara, aunque no lo use. Kazuyuki asintió lentamente, procesando la información con su calma habitual. Entonces, tú serías prima mía lejana. El efecto fue instantáneo. Kaori abrió los ojos como platos, el rostro se le enrojeció de golpe. Un temblor casi imperceptible la recorrió. Dentro de su cabeza, un solo pensamiento explotó en 1000 pedazos. Entonces eso significa que me estoy enamorando de mi primo. La revelación fue demasiado para su corazón dramático de adolescente. ¡Ah! Soltó un grito desgarrador, más propio de una telenovela que de una habitación, y acto seguido se lanzó a llorar de manera tan exagerada y gramaticalmente perfecta que parecía estar en el clímax de una obra de teatro. Yasu, desde su rincón, solo observaba la escena con el máximo grado de fastidio humanamente posible. Ajá. Sí. Todos acá somos familia, dijo con una monotonía deliberada, buscando el cuaderno que supuestamente fue a buscar, porque aparentamos, su voz fue ahogada por otro sollozo cinematográfico de Kaori.
Kaori se secó las lágrimas residuales, su expresión dramática dando paso a una curiosidad profunda. El nuevo misterio era más fascinante que su crisis adolescente. Temari Nara, o Uzumaki, como se le conoció después de casarse con mi abuelo Naruto, corrigió Kaori, enfatizando el apellido con el que hizo historia. Aunque Temari había nacido en Florida, ella tenía una hermana. En este caso, sería la abuela de Yasu. Yasu, que hasta ahora había fingido un desinterés absoluto, abrió un ojo. El árbol genealógico lo estaba arrastrando a la fuerza. Aunque yo no conozco bien la historia, continuó Kaori, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. Alguien que sí conoce mejor los dichos, es la tía Akane. 3 pares de ojos se dirigieron simultáneamente hacia la puerta cerrada de la habitación, como si pudieran ver a través de la madera hasta la cocina, donde Akane Nara seguramente seguía con sus quehaceres, guardando secretos de una época dorada y tal vez, maldita. Kazuyuki asintió lentamente. La lógica lo guiaba hacia la única fuente fiable de información. Entonces no tenemos que adivinar. La respuesta está con ella. Exacto. Dijo Kaori, entusiasmada. Ella debe saber por qué nuestro abuelo, hizo una pausa dramática, aparenta 30 años menos de los que debería. Yasu soltó un gemido, enterrando la cara en la almohada. ¿En serio? Ahora vamos a interrogar a mi madre sobre el pasado romántico y posiblemente sobrenatural de la familia. Esto es 1000 veces más troublesome que la tarea. Akane Nara se pasó un pañuelo invisible por la frente. Bajo la mirada fija e inquisitiva de los 3 adolescentes, sentía cómo el sudor frío le recorría la nuca. Era como estar frente a un tribunal de menores particularmente persistente. Entonces, déjenme ver si entiendo, dijo Akane, hablando más entre dientes que con claridad, mientras secaba un plato que ya estaba limpio. Ustedes me están diciendo que necesitan saber el pasado de la familia para su proyecto grupal. Y que es muy importante, porque el proyecto trata sobre la familia. Ajá, asintieron los 3 al unísono, sus cabezas moviéndose como metrónomos. Wow, eso, no me lo esperaba, murmuró Akane, evitando su mirada. Fue Yasu quien dio el golpe maestro, con esa perspicacia fastidiosa que heredó de su linaje. Su voz, aunque quejumbrosa, estaba cargada de una lógica irrefutable. Madre, hay algo que no cuadra, declaró, cruzando los brazos. En nuestro proyecto grupal y en la época en donde se conocieron los abuelos de Kaori. No tiene sentido alguno. ¿Por qué tú lo constatas? Ellos se conocieron en 1983. Una diferencia de 16 años es imposible. ¿Cómo pueden los abuelos de Kaori ser tan jóvenes? El silencio que siguió fue ensordecedor. Akane se quedó mirando el plato en sus manos, buscando desesperadamente una respuesta que no fuera la verdad. La fachada del proyecto escolar se había hecho añicos, y ahora la verdadera pregunta flotaba en el aire, exigiendo una respuesta. Akane buscaba con la mirada una forma de escapar, una ruta de evacuación mental. Y la encontró. La clásica artimaña parental del desvío y la promesa de libertad. Y si mejor, chicos, lo dejamos acá nomás. Propuso con una sonrisa forzada y demasiado brillante. ¿Por qué no hacen el proyecto otro día? Además, ya pasando mañana, son vacaciones. Yasu rápidamente se dio cuenta. Conocía a su madre tan bien que podía leer la alarma en sus ojos. Esa era su voz. Estoy mintiendo, pero soy tu madre, así que cállate. Pero, madre, eso no tiene sentido, intentó protestar Yasu. Pero Akane ya había activado su protocolo de emergencia. Sin darles tiempo a reaccionar, volvió a hablar, lanzando el señuelo irresistible. Yasu. Kazuyuki. Los dejó ir a la casa de Choji a pasar la noche. ¿Eh? ¿Qué tal eso? Pueden jugar videojuegos hasta tarde. Vayan. Sin dejar espacio para más preguntas, se convirtió en un remolino de eficacia maternal. Agarró sus mochilas, les puso las chaquetas a medias y los empujó suavemente pero con firmeza hacia la puerta. Los quiero muchísimo, chicos. Gritó, con esa voz que usan las madres cuando quieren que te sientas culpable por hacerles preguntas.
Gracias, Kaori, por visitarme. Y Yasu y Kazuyuki, los quiero de vuelta, el sábado. En la casa. Bye. Y, sin más, le cerró la puerta en la cara a los tres. El clic de la cerradura sonó como un punto final definitivo. Quedaron plantados en el porche, con el viento silbando y la sensación de haber sido elegantemente, cariñosamente, y brutalmente expulsados. Mi mamá me acaba de echar de la casa y me olvidé de recoger el mes. Gritó Yasu, con lágrimas auténticas de cocodrilo rodando por sus mejillas. Se aferró al vacío de sus bolsillos, como si hubiera perdido un tesoro nacional, por lo menos me hubiera dejado llevar eso. Es lo más importante en mi vida. La exageración era tan monumental que hasta Kazuyuki, Ushuayi de Stoiquan, parpadeó un par de veces. Marichón, espetó Kaori, rodando los ojos hasta el cielo. Para ella, esa reacción por un aparato de 8 bits era incomprensible. ¿Y tú qué sabes? Le gritó Yasu entre sollozos, señalándola con un dedo tembloroso. Las mujeres no saben lo que es perder una extensión de tu alma. Tenía que haber podido meter mines en mis bolsillos. ¿Tu alma cabe en un cartucho de Super Mario Bros? Preguntó Kaori con un sarcasmo letal. ¿Sí? Fue la respuesta inmediata y destrozada de Yasu. La discusión entre primos escalaba rápidamente, pasando de un drama existencial a un debate sobre la capacidad de los bolsillos de los pantalones. Kazuyuki los observó durante un largo minuto, uno llorando por una consola y la otra burlándose con saña. Finalmente, suspiró, resignado a ser el único adulto funcional del grupo. Vaya par, murmuró, frotándose el puente de la nariz, bueno, nuestro destino es la casa de Tsuji. Allá podrán seguir con su vuelo. Y comenzó a caminar, arrastrando tras de sí a la tragedia andante y a su prima burlona. Volvemos al complejo Uzumaki. Orochimaru y Miyu estaban sentados a la mesa, disfrutando de una rara tranquilidad. La calma era tan profunda que se podía escuchar el leve crepitar de la madera de la casa. ¿Y qué harás? Preguntó Miyu, rompiendo el silencio con curiosidad genuina. ¿Te quedarás o volverás a irte de viaje? Orochimaru tomó un sorbo de su té, su mirada, alguna vez llena de una ambición insaciable, ahora era serena. Me quedaré, respondió, con una voz calmada que resonaba con certeza. Ya recorrí todo el mundo durante todos mis años. Pude ver cómo el mundo cambió a través de muchas generaciones y conocí cada rincón. Ya no queda nada allá afuera que yo no conozca, querida Miyu. Miyu lo observó, una sonrisa cálida asomando en sus labios. Y así parece. Todo en ti cambió, comentó, con un tono un poco más suave. Ya no eres tan pálido y parecido a una serpiente como antes. Ahora pareces, más humano. Una ceja de Orochimaru se alzó levemente, una chispa de su antiguo humor resurgiendo. ¿En verdad tú crees? Preguntó, con un deje de intriga. Desde el sofá, Kurama, con una pata sobre su rostro en un claro gesto de fastidio, soltó un gruñido sordo. ¿Podrían dejar de decirse cosas tan cursis? Algunos intentamos dormir la siesta aquí, pensó el zorro, ahogando otro gruñido en el cojín. Mientras Orochimaru y Miyu hablan en la calidez de la cocina, sumergidos en su conversación, no se dan cuenta de los pasos silenciosos que bajan las escaleras. Sasuke necesitaba escapar. El peso de la conversación sobre Itachi, los recuerdos y la presión se habían vuelto asfixiantes. Necesitaba respirar, tomar aire, y un paseo no estaría mal. Sin decir una palabra a nadie, salió de la casa, sintiendo el fresco del anochecer en su rostro. El atardecer se estaba ocultando, pintando el cielo de tonos naranjas y morados que, para su sorpresa, le parecieron hermosos a sus ojos. Por un momento, el peso en sus hombros se aligeró. Caminó sin rumbo, dejando que sus pies lo llevaran. Llegó hasta una plaza vacía. No había nadie. Era de noche, y el silencio era un bálsamo. O eso pensaba, porque su mirada se detuvo de repente en un banco solitario. Allí, sentada, había una figura. Al observarla mejor, pudo ver que era una chica de su misma edad.
Tenía el pelo negro lacio que caía como una cascada sobre sus hombros y unos ojos blancos y brillantes que, incluso en la penumbra, parecían captar la tenue luz de la luna. Era hermosa. Sasuke no sabía si acercarse. Se sentía como un intruso. Pero algo en su postura lo detuvo. La chica parecía triste y profundamente perdida en sus propios pensamientos, un espejo de su propio estado interior. Ella era Otomi Yuga. En la casa de los Akimichi Choji, con una bolsa de papas fritas en la mano, miraba a sus 3 amigos apiñados en su habitación. Su rostro redondo era un poema de confusión, intentando procesar la historia entre bocado y bocado. A ver si entiendo, dijo, masticando pensativamente. Ustedes intentaron sacarle información a Akane-san porque tenían curiosidad sobre su familia, pero al final, ella los echó de la casa a ustedes 2, y a Kaori también. Exactamente, querido amigo. Confirmó Yasu, dejándose caer sobre un montón de cojines con dramática exasperación. Nos echó de la casa por andar de chismosos y buscar en su recolecto de información. Es por eso que, en nuestra desgracia, decidimos tomar tu cuarto como sede de operaciones. Kaori asintió con vehemencia, cruzando los brazos. No éramos chismosos. Éramos, investigadores familiares. Ella es la que está escondiendo un gran secreto. Kazuyuki, siempre el más práctico, añadió desde su rincón. La lógica es simple. Necesitamos una base. Tú tienes comida y espacio. Aquí somos invisibles. Choji los miró uno por uno, el vacío de la bolsa de papas crujiendo en su mano. Un lento entendimiento, mezclado con resignación, se extendió por su rostro. Sabía que, voluntariamente o no, su habitación se había convertido en el cuartel general de una conspiración. Está bien, susurró, con un suspiro que prometía más snacks que problemas. Pero si su mamá llama, yo no sé nada. Continuará próximamente.